que vivir del propósito, y es esa conexión con lo que a ti te gusta, la pasión que lo harías sin que nadie te pagara y te lo haces a cualquier hora, el tiempo se te va como ni cuenta te das, que el propósito no significa estar feliz todo el día, que el propósito tiene sus altos y bajos, es una montaña rusa donde puede tener mucha frustración, y lo que te sostiene es precisamente esa conexión con ese algo que harías aun cuando las cosas están difíciles. Si quieres hablar un poquito de eso, eso me gustó mucho porque también se tiende a romantizar el propósito, ¿sabes? No, ese es el propósito, tú estás en plenitud todo el día y haces todo el día lo que te gusta. Y yo, wow, no, yo le dedico unas horas nada más. Bueno, eso no existe, ¿no? Entonces, déjame arrancar por un... Pero es que nosotros en este paso efímero que tenemos en esta vida, que by the way, ya lo dije al comienzo, ¿no? No controlo ni cuando llego ni cuando me voy. Ni siquiera trabajo con la presión de decir, no, yo en estos 70 años mentira, nadie tiene eso por cierto, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, pragmático, en ese sentido, uno en esta vida se viene a pasar trabajo. Nosotros, o sea, aquí pasamos trabajo. O sea, yo te voy a decir que hay una manera, esto es una cosa de contraste, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es aprender a sufrir bien. Porque de que voy a sufrir, yo voy a sufrir. Desde que nací, yo sufrí porque yo tenía hambre y nadie me entendía. Cada vez que me caía, los puntos que tengo de las cortadas que me di, los desencuentros amorosos, las materias que me rasparon, las condiciones económicas que van y vienen, las enfermedades que paso, la gente que se va, la separación de la familia en este mundo en el que estamos. Entonces, si alguien quiere ver algo bueno de eso, debe haberlo, como digo yo, que es el tema de qué aprendí dentro del propósito de ese evento para mí en mi vida. A chocarte el carro, maravilloso. ¿Quién planea pasarle a chocar el carro? No, que un fulano le dio cáncer y un mes de vida se lo llevó al cáncer. Eso lo vemos, eso lo vemos en el mundo. No porque yo lo quiero hacer así, es porque el mundo es así. Precisamente lo que el caminar y vivir en integridad sobre el propósito y dejar el mundo mejor de como tú lo estás consiguiendo, dejando un testimonio para los que siguen, es lo que sopesa un poco este contraste que hay. Bienvenidos a En Contraste, el podcast donde exploramos las historias que nos definen, el crecimiento que nos transforma y la conexión que nos une. Aquí, cada experiencia es un puente hacia el entendimiento y cada paso nos lleva a una mejor conciencia. En cada episodio nos sumergimos en reflexiones, cuestionamientos y celebraciones de lo que nos hace humanos. Juntos reunimos recursos y herramientas para elevarnos hacia nuestra mejor versión. Yo soy Mariale y gracias por estar. ¿Alguna vez has pensado que la vida te coloca en situaciones, en circunstancias donde pareces que ya no puedes más? ¿Cuántas veces a los 17, 18 años nos han dicho o que parece que teníamos que tener todo resuelto y la realidad es que no tenemos ni idea? Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast En Contraste. Yo soy Mariale y hoy vamos a darnos el permiso de cuestionar algunas ideas que hemos mantenido con el tiempo y que bueno, hoy nos vamos a dar la libertad de ver si ciertamente pueden ser diferentes. Me refiero al propósito de vida. ¿Qué significa eso? ¿Cómo luce ahora el propósito de vida? La intencionalidad, la paternidad. Y esa sensación, sobre todo en los jóvenes, que deberíamos tener como que todo claro ya, ¿no? Y para eso, hoy me va a acompañar Gustavo Rodríguez. Él es venezolano. Él está residenciado en República Dominicana. Es padre de 4 hijos, licenciado en computación y en liderazgo. Tiene una amplia experiencia trabajando con los jóvenes. De hecho, es creador de la Fundación Empoderamiento Juvenil en Venezuela y es host del podcast El Genoma del Líder. Bienvenido, Gustavo, y gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Gracias, Mariale, más bien por extenderme la invitación, por tenerme en tu espacio. Para mí es un placer. Gracias. Mira, vamos a tratar de hacer esta conversación lo más simple para digerir, que cualquier persona que nos esté escuchando el día de hoy
de cualquier edad, de cualquier parte de donde nos escuchen, puedan entender con mucha simpleza lo que queremos compartir sobre este tema tan en tendencia actualmente, que es el descubrir el propósito de vida, que en mi forma, o desde la forma en que yo lo veo, para mí fue bastante traumático al principio, ¿no? Estaba como en la búsqueda de algo donde precisamente ya estaba corriendo sobre algo que ya estaba pasando. Antes de iniciar, una de las preguntas que identifica mucho al podcast es tratar de conversar con el ser humano, y como ya yo he dicho qué cosas haces, pues nos gustaría saber de ti, pues quién eres, si no haces todas estas cosas, qué identifica a Gustavo como un ser humano y cuáles son esas características que independientemente de lo que haga, pues sigue siendo Gustavo en todos esos roles. Buena pregunta para comenzar. Mira, Gustavo principalmente es observador, es curioso, da afecto, se preocupa por las personas, se preocupa mucho por todo a veces. Hoy en día, tú sabes que una de las cosas que la medida que el tiempo ha pasado van cambiando, van etiquetando y van poniéndole nombre a las cosas. Yo prefiero mantener ciertas conductas o ciertos atributos bajo la forma en la que lo conocí, no como hoy en día probablemente es más fácil reconocerlo, así que yo preferiría decir que me preocupo por los demás y me preocupo por el entorno, ¿no? Me encanta la familia, soy muy familiar y me encanta ser amigo, o sea, no, eso es una de las cosas que creo que, bueno, a mí como a muchos, supongo, le afectó durante todo este proceso de tener que aislar y entonces y todavía con todo este tiempo, el proceso de reencuentro, ¿no? Por el tema de la pandemia, ya todo el mundo entiende qué pasó, pero eso a una persona más que otra lo afectó. Hablando puramente de personas, o sea, a mí también, ¿no? En lo personal, en separación de familia, pero también en separación de precisamente de tener que, o sea, de no poder relacionar, no poder socializar con las personas. Eso estuvo particularmente difícil para mí de superar y de gestionar, ¿no? Si tenemos que ponerle un nombre a eso. Ok, Gustavo, eres papá de 4, todos son hombres, creo, si mal no me recuerdo. Todos son varones, sí. Sí, y ya están en una edad universitaria, son adultos, ¿no? Son mayores, ya no están, ok. Vamos a entrar un poco en el tema de la paternidad, tratando de tener esta inclinación de entender un poco. Siempre la tendencia es conversar mucho con las mamás y entender su escenario, empatizar con ellas y todo lo que pasan dentro de la maternidad. Y bueno, me gustaría darle espacio a conocer ese lente desde la parte de la paternidad y las responsabilidades que con ellos vienen para ustedes, que también se generan cambios, ¿no? Y que muchas veces pasamos desapercibidos considerando que la mamá es la que lleva la mayor carga. Hoy podemos pues romper un poquito esas ideas a través de tu historia. Adicional a eso, o antes de eso, me gustaría regresar un poco a tu infancia, me gustaría conversar con Gustavo niño. ¿Qué hay en Gustavo en su infancia que recuerde que le haya hecho impacto el día de hoy? Oye, verás, yo diría más que impacto de las cosas que yo recuerdo con las que yo crecí, ¿no? Fue una familia cercana, una familia unida, muy estrecha, en las buenas y no tan buenas. Eso hoy en día tiene una palabra, pero no, nos dieron mucho soporte a lo largo de todo el proceso, independientemente nosotros somos tres hermanos en casa, yo soy el mayor, nos llevamos 3 cada uno, y durante todo ese tiempo, una mamá que básicamente se dedicó a ser mamá, y un papá que se dedicó a trabajar y a estar con nosotros todo el tiempo, ¿no? Aquí yo no puedo decir que hubo un padre ausente, yo no puedo decir que no hubo cariño, al contrario, nosotros crecimos con eso y lo vivimos a lo largo del tiempo y eso es algo con lo que yo crecí. Más que marcar y más que impacto, yo tengo buenos recuerdos de eso. ¿Hay algo en particular que ese Gustavo de niño
practique actualmente o que hayas descubierto en la madurez, que hoy lo trates con la madurez que corresponde a tu edad, pero que forma parte de tu niño? Mira, hay una parte de niño adolescente, ¿no? Pero sobre todo de niño. Yo era tartamudo, mucho más de lo que eventualmente puede sentirse en un momento determinado, inclusive a lo largo de esta conversación puede venir ese yo, ¿no? Pero con una edad un poco más temprana, de más muchacho, era muy marcado. Entonces, todo tiene una historia. La historia larga corta es que cuando no se hablaba de bullying, eso era otra cosa, pero lo que yo te puedo decir que recibí en casa en función a eso fue mucho amor para ese abordaje, y eso a mí no me definió. Porque respondiendo a tu pregunta, parte de la terapia que yo te puedo decir, luego el descubrimiento del por qué, ese es otro momento, o sea, es para otra historia en otro momento, pero luego el por qué, la terapia más simple ahí es, bueno, pongan el muchacho a hablar, ¿no? A mí me tenían que poner a hablar, básicamente. Bueno, eso lo que hizo fue despertar a un muchacho, a un niño adolescente que fue creciendo, que lo que le gustaba era hablar, hacer preguntas y meterse en conversación de mayores. Entonces, llegaba Gustavo a una fiesta, entonces habría que, tenía mis tíos que hablar conmigo, ¿no? O sea, darme un espacio porque era parte de con lo que yo iba a venir. Finalmente, eso terminó transformándose en lo que a mí más me gusta hacer hoy. Además de muchas cosas, pero a través de este vehículo llamado propósito en un momento determinado, pero lo que quiero decirte es que lo que más me gusta es comunicar, lo que más me gusta es hablar, lo que más me gusta es enseñar. Entonces, al final, todo eso, si tú lo montas, tiene eso tiene, vamos a decirlo así, eso tiene un vehículo, eso tiene un camino, que es la comunicación. Entonces, yo no dejé, te digo, es parte de eso, pero cuando haciendo todos esos ejercicios hacia atrás, eso nace allí. Y lo que hizo fue detrás. Sí, me llama la atención porque fíjate que en la terapia lo que te mandaron fue hablar, y me parece que más allá de estimular el lenguaje, me parece que era como ganarte la confianza, creer que podías hacerlo aún en esa pequeña condición que tenías en el momento y que poco a poco fuiste soltando. Creo que la confianza en ti mismo logró disipar lo que en ese momento era algún tipo de problema, porque se parece muy sencilla la respuesta, pero la terapia, pero realmente fue, bueno, gánate la confianza y cree que puedes hablar, darte la libertad de hablar sin que nadie juzgue en las condiciones en que lo estás haciendo. Y como consecuencia de eso, eso fue un proceso a lo largo del tiempo. Evidentemente, no, ese tipo de temas no se resuelve un viernes a un lunes, como digo yo, y eso tomó años. Entonces, por supuesto, en ese periodo ahí es donde entra la familia cercana, el amor, el cariño, el soporte, el apoyo, mejor dicho, quizás sea una palabra que encaje mejor, y continuar. Entonces, eso no me definió, eso no me marcó, eso no me impactó. Precisamente eso lo que hizo fue potenciar probablemente uno de mis talentos, que es precisamente la comunicación. ¿En qué año saliste entiendo que ibas y venías de Venezuela a República Dominicana, o todavía lo haces? Sin embargo, hubo un momento en que fue definitivo, que ya no era un viaje de visita o de trabajo o de turismo, ya era es tu hogar ahora. ¿Cómo se vivió ese proceso? ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Tus hijos estaban adolescentes? Sí, bueno, la cuenta se saca fácil porque en septiembre del año pasado cumplí 5 años como residente de acá del país, y yendo viniendo en esa etapa habrían sido quizás unos 4 o 5 más, pues sumarle. La razón principal, mira que a mí me ha tocado hablar de eso, no dar explicaciones, para eso yo quiero, a veces hay que dar ciertas cosas claras, no es eso, ni justificar, sino explicar el por qué una decisión tan difícil, porque sí la es, por supuesto. Y todo, en principio todo estaba girando en torno a mi negocio. O sea, al área en el que me desenvuelvo, el negocio en el que por tantos años de alguna forma me nos mantuvimos como familia. Básicamente se vio afectado, y como muchas empresas, porque cuando uno analiza esto hacia atrás, pero inclusive si uno
si uno lo analiza a la luz de lo que era también ese contexto en el 2019, final 2018, yo diría comienzo 2019, en donde tuvimos que tomar la decisión, me di cuenta de varias cosas. Número uno, no era el único. En lo personal. Número dos, no era la única empresa que ya estaba tomando o ya había tomado años atrás algún tipo de decisión de diversificar yo no diría riesgo, diría el portafolio de operación. Y pues al final lo que hicimos, bueno, ok, esto hay que terminarlo hay que terminar de darle forma y hay que tomar y habrá que evaluar hacia dónde. Básicamente, hay opciones en ese momento y este es el fruto del resultado de la decisión. Con relación a mis hijos, claro, por supuesto, estaban, de hecho, para el momento los dos estaban todavía terminando universidad, liceo, en ese caso, hoy están en universidades, pero en ese momento estaba en esa etapa. Uno estaba quizás en la mitad, el otro estaba ya pues se llevan poco tiempo uno del otro. Y con el tiempo te quiero revelar algo. Yo a veces lo converso. Y esto solo sale con el tiempo, al menos yo, y precisamente por la introducción, por cómo puede entender la gente que soy, después de haber dicho más o menos qué me define. Eso fue un proceso de separación un poco complejo. Efectivamente, pienso que cualquiera puede, en mayor o menor medida, puede sentir un poquito de culpa en eso. La verdad es que tras varias conversaciones, y quiero decirte que inclusive hasta con el tiempo, esta es la parte interesante de la paternidad que te sigue sorprendiendo a lo largo del tiempo. Mi hijo menor, el menor vive conmigo aquí, el que le sigue, bueno, el antes del menor, tuve una conversación hace un tiempo con él, y él me dijo dos cosas que te llamo a hablar de impacto, esos son dos cositas que me dijo en una conversación random, como dicen ahora, que sí me impactaron. Yo no esperaba realmente que él me lo dijera, pero una de las cosas que me dijo, mira papá, si en algún momento las condiciones están para que tú lo que estés haciendo hoy lo puedes hacer aquí, ok, tú me dices, hablamos, pero yo te voy a explicar que lo que dejaste no es lo que hay y no creo que sea otra vez. Entonces, una cápsula de realidad en un minuto. Y la segunda que me dijo es, porque quizás no tomé mi tono y a lo mejor me dio algo de guayabo o sentimiento para que nos estén escuchando. Y entonces, lo que me dijo también que fue revelador fue, mira, quédate tranquilo, nosotros estamos bien. Ellos crecieron con lo que yo digo, con una cajita de herramientas bien surtidita. Y en la medida que ellos fueron creciendo, fueron siendo también autosuficientes y muy maduros en una serie de decisiones que son autosustentables, ¿no? Tú los pones al sol, se recargan y siguen. Les ha tocado ser resilientes, frase que también está de moda hoy en día. Y de manera muy directa me dijo, mira, nosotros estamos bien acá. Yo quiero darte un mensaje, creo que te quedes tranquilo, porque tú haces un trabajo allá, nosotros hacemos un trabajo aquí. Necesitamos que tú estés bien allá, que te preocupes por nosotros está bien, pero necesitamos que tú estés tranquilo allá y quiero darte esa tranquilidad que nosotros estamos bien aquí. Esto quizás es un juego de palabras, pero es ese tema del bueno, ok, sigamos, ¿no? Entonces, uno se para, se desempolva, se sacude y para adelante, porque ese soporte también lo veo reflejado inclusive en ellos. Ese apoyo lo veo reflejado en ellos, ¿no? Entonces, efectivamente, está todo lo que te vuela en la cabeza de hacer que todo funcione igual. Bueno, pues te das cuenta que con el tiempo resulta también que ellos te ayuden a que toda esa red que te agarra, también ellos lo hacen, ¿no? O sea, pues lo vieron, ahora ellos lo hacen. Entonces, te puedo decir que si hay cosas interesantes de esa época y de ese momento, pues es eso quizás lo que te puedo traer. Me llama la atención, profesionalmente iniciaste en el mundo de la computación, entiendo que aún te dedicas a ello. Uh-huh. Y posteriormente, como decías hace un momento, uno va armando esa cajita
Yo a las mujeres le digo una cajita de maquillaje para uno ir maquillando todas las cicatrices que le van pasando al transcurso del camino. Pero esa cajita de herramientas llena de recursos que en algún momento, aunque no sabemos con qué la estamos llenando, en algún momento cada una de esas piezas empiezan a tener su función. Entonces, adicional a la computación, entiendo que en algún momento sentiste ese complemento de alimentar tu carrera y tu propio proceso personal con herramientas particulares como el coaching, la oratoria, algún tipo de herramienta que te enseñara a ver el otro lado, menos técnico de la profesión y del andar como ser humano. ¿En qué momento pasó eso? Eso sería mi pregunta 1. Y segundo, para que no se me olvide, quiero volver a ese tema de la paternidad para lograr esa conexión con tus hijos. Hay una edad para eso, es un caminar que se va construyendo. Tengo muchas preguntas con referente a eso. Primero vamos a la primera pregunta. A la primera pregunta, ¿qué te hizo voltear la mirada a computadoras? No sé si trabajas con servidores, pero computadoras, servidores y toda esta parte técnica de consultoría y de atención al cliente y del customer service, de dar soporte, que están como estructurado y bajo tanta tensión. Y como yo le digo a mi esposo, viven como encerraditos. Esa es la puerta que tiene, no entre si no tiene permiso. Y cómo después llegamos a la parte donde ustedes hacen un trabajo que yo admiro, que es un trabajo de hormiguita, que todo está resuelto y nadie sabe quién lo hace, ¿no? Y son ustedes los que tienen ese plan de acción. ¿Cómo suavizamos esa profesión y llegamos a esta parte de humanizar tu andar por la vida viniendo de esta parte tan técnica? Te voy a responder construyendo de una palabra que tú acabas de dejar, porque ahí se encierra el asunto, ¿no? Pese a que tú puedas estar en ese cuartico encerrado, nosotros somos seres sociales, es decir, nosotros no estamos solos. O sea, en la medida que yo fui entendiendo, efectivamente eso no necesariamente te lo enseñan a menos que te dediques a estudiar antropología, sociología y cosas así, o psicología, como estudia mi hijo, el que me dijo quédate tranquilo, le estudia psicología. Entonces, al menos que tú te dediques a cosas como esa, a entender la persona, que es finalmente a lo que yo también me dediqué en algún momento. Yo dije, mira, finalmente nosotros somos seres sociales, no todo gira alrededor de nosotros, todos estamos solos. Olvida por un momento este tema de que uno yo soy amiguero y familiar, o sea, olvídate de eso, no, es que la realidad del mundo, desde que el mundo es que así somos. Entonces, yo en algún momento decidí entender o tratar de, a veces me pierdo en eso, pero soy ocupado por entender un poco a quién está al otro lado, ¿no? O sea, el prójimo, a esa persona que está allí detrás de un teléfono, al lado enfrente de un escritorio, al lado mío en una mesa. Son personas que tienen historia. Y que tiene todo el sentido del mundo conocerlas para poderlas apreciar, para ver su potencial. Y te digo, a lo mejor va a sonar bien comeflor, pero finalmente para tú tratar a la gente, porque eso lo hemos escuchado un montón de veces y probablemente lo decimos de la boca para afuera sin siquiera pensarlo y mucho menos entender qué significa, pero es como cuando trata a la gente como quieren que te traten a ti, ¿no? Entonces, eso tiene, o sea, esa es la base de un montón de pisos de un edificio que pasa por entender a la persona que está enfrente de ti. No importa su cultura, su raza, su credo, en lo que cree, en qué país se encuentra. Yo he entendido y sobre todo quizás sucedió un poco más, digamos, ese tema se enciende más o menos por ahí en el año 99, donde yo empiezo a tener más relación por uno de los empleos que tuve en su momento, una ventana o una puerta a un mundo global, ¿no? Entonces tuve que empezar a relacionarme con gente tal cual como la describo, que así es el mundo hoy en día. Para mí eso fue un wow, porque te tienes que entender con cualquier tipo de persona, en cualquier tipo de país, y en la plataforma del trabajo, la cosa cuesta hasta que de alguna forma tú te preocupas, te ocupas, te dedicas, eres intencional en conocer a la persona, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a buscar lo que esa persona es, lo que esa persona quiere, suena un viaje, suena un camino, suena que tienes que aprender de otras cosas. No, yo no diría desaprender, porque al final
son como compartimientos que se unen uno al otro. O sea, yo no he borrado nada de lo que aprendí, yo más bien he sumado cosas para hacer mejor lo que yo aprendí. Porque al final, de hecho, en la carrera en la que estamos ahorita, que es una carrera interesante en el mundo, no hablo de la mía, o sea, digo en lo que el mundo anda en este momento, las voces más o menos referentes en cuanto a lo que tiene que ver para dónde va, por ejemplo, la inteligencia artificial y la superinteligencia, como están llamando ahora. Te voy a decir, hay gente que tiene temor. A veces yo diría que yo estoy en un pie y un pie, porque no puedo poner ni un lado ni del otro lado, pero la realidad de esto y por qué lo traigo a colación es porque es muy posible que el hecho cierto de tener que utilizar como palanca y tener y poder contar con, yo diría, yo llamo con una capacidad súper inteligente para hacer un montón de cosas que no hacen los humanos, nos van a separar de los humanos. Eso es totalmente natural. Eso va a ser una consecuencia, ¿no? O sea, no podemos esperar como sociedad otra cosa. Si al final mi companion, como le dice ahora, pues es un ente de inteligencia artificial. Entonces ya mis niveles de conversación para terapia personal, para ejercicio, para todo eso, ya no es la persona. Ya no es necesariamente una persona. Ya es algo que ya es eso hacia donde va la sociedad. Y si te gusta lo futurista, por ejemplo, basta con ver mucho de lo que se ha producido en el tiempo y por ahí es que pueden ir los temas. Nos vamos a ir desconectando poco a poco como sociedad. Entonces yo estoy en el otro ladito, ¿no? En el lado en donde sabiendo que eso puede pasar porque lo veo todos los días, porque ese es un poco el mundo en el que yo me desenvuelvo. Yo diría más que me oficio mi trabajo. También estoy del otro lado tratando de que que la humanización finalmente no se pierda, ¿no? O sea, no tan aceleradamente, porque eso también le puede sumar como parte de muchas otras corrientes, como dicen los estudiosos, antropocéntricas, en donde está centrado en el yo, y como yo tengo que centrarme en el yo y a nadie más me importa porque yo lo puedo lograr todo solo, pues el que está enfrente a mí no me importa. Es más, si yo le puedo pasar por encima, yo le paso por encima. Basta con ver un poco de noticias en este momento, como para que tú digas, pero bueno, parece que estamos aceleradamente transitando por ese camino. Me llama la atención dos cosas con eso. Una, que ciertamente siendo seres sociales, donde nos gusta vivir en comunidad, tenemos esta tendencia, Joy. Entonces es como contradictorio. Nos gusta la camaradería, los amigos, el contacto, los contactos de tener contacto y los contactos de saber a quién llamar en caso de que necesite algo, pero somos muy individualistas al mismo tiempo. Entonces, como contradictorio, es interesantísimo seguir indagando en esto. ¿Realmente somos seres sociales? ¿O es que realmente necesitamos muchos favores y necesitamos mucha gente alrededor? Pero cuando no lo necesitamos, ya no es tan útil la comunidad. Eso me llama la atención. Y lo otro que me llama la atención es esa inclinación que me estabas comentando. O sea, fue como que tuviste que, de acuerdo al trabajo, crear esa empatía, esas ganas de entender el otro lado para poder seguir gestionándote en tu área laboral y mejorar de alguna forma el servicio que estabas prestando, porque se te presentó la manera de tener multicultura y diversidad dentro de tu entorno de trabajo, y era una cuestión de sobrevivencia al principio, que posiblemente en algún momento hizo clic y te creó conciencia de que, bueno, esto tampoco tiene que ser un deber. Esto probablemente también me puede ayudar en mi crecimiento personal, independientemente que realice el trabajo o no. Son las dos cosas que se me vienen a la mente en este momento con relación a ese tema. He visto dos obstáculos que ha sido, bueno, la condición que tuviste de pequeño y del tipo de carrera que escogiste, que no necesariamente llevan a la oratoria y a ser comunicador y ser facilitador. Ha roto como ese mito, quizás de manera inconsciente, de que las cosas deben ser de alguna manera porque siempre han sido así o porque vengo de cierta condición y es lo que se dice que se tiene que hacer. Entonces, bueno, parte del proceso de este episodio es precisamente cuestionar, quizás no darle respuesta a las personas, pero que se cuestionen esas ideas que parecen que siempre han sido ciertas, ¿realmente lo son? Es una interesante pregunta que lo deja a uno con mucho que pensar cada vez que uno se lo hace. La paternidad para Gustavo, ¿cómo se crea? ¿Cómo se vive? Si tú le preguntas a una mamá cómo es tener su primer hijo y las horas sin la parte externa, las horas sin sueño, el tener que enfrentar
no saber cómo ni siquiera dar pecho y después entender a tus hijos cuando lloran y no hablan. Hay mucho que ya uno sabe como mamá. ¿En qué posición está el papá? Por lo menos desde tu perspectiva, no todos pueden responder igual, ni todos tienen el mismo alcance, ni a todos se da el mismo permiso. Pero desde tu experiencia, ¿cómo fue siempre supiste cómo ser o cómo ejercer la paternidad? ¿Cómo te diste cuenta? Porque entiendo que es diferente criar a un hombre o a un hijo que a una hija. ¿Tú sabías lo que estabas construyendo o en qué momento te diste cuenta como para tener este nivel de conversación? Cuando a mí me preguntan qué quisieras tú con tus hijos, yo lo único que respondo es que quieran regresar a casa. Que después que se vayan, tengan la tranquilidad de agarrar el teléfono y llamar, porque puedo tener una conversación con mi mamá. Porque me siento cansado, agotado, necesito una recarga y puedo ir a casa de mi mamá, porque allí sé que voy a salir mejor. ¿Cómo has caminado tú ese proceso de la paternidad? Bueno, son varias preguntas que me hiciste. Déjame tratar de ver cómo las conecto. Voy a comenzar por algo, ¿no? que habíamos dejado hace dos preguntas atrás. Eso es un proceso, yo lo he vivido así, ¿no? No creo, no. A partir de este punto, bueno, creo que desde que comenzamos son opiniones personalísimas, ¿no? Yo entiendo que esto es un proceso que tú desarrollas a lo largo de tiempo y nunca termina. Y como proceso, entonces, vamos a hacer como el símil de la escalera, ¿no? Hay muchos escalones. Cada escalón te va a traer un escenario, momentos, aprendizajes, necesidades, acciones, carencias, reacciones, ¿no? Un escalón a la vez. Mira, algo me hiciste recordar. Ellos estaban más pequeños todos y yo me pregunté una vez, ¿cómo yo puedo conectarme en esa dinámica? Les tocó, te hablo, el mayor nace del año 99, o sea que vamos tranquilamente a referenciar los últimos 26 años, ¿ok? Si lo manejamos en ese contexto cultural de tiempo, de 26 años atrás, lo que ya, vamos a decirlo así, mucho componente digital, pues ya una tecnología que era accesible, pantalla, no como ahora, porque antes no era, hace 26 años, suena muy lejos, aunque no lo es, hay cosas mucho más, pero yo soy cuidadoso de bueno, pero es que, ok, en ese momento, a donde quiero llevarte, yo los veía a todos ellos jugando Nintendo. Bueno, papá se compró un Nintendo, porque papá decidió jugar Nintendo. Tú dirás, bueno, ¿y qué hacía papá jugando Nintendo? Además, me encanta Mario Kart, ¿no? O sea, soy fanático de ese juego. Y yo disfrutaba un mundo y mi nivel de conexión, evidentemente no, lo quiero dejar claro, ¿no? Pero no, evidentemente no fue el único, pero fue uno que probablemente yo no me hubiese esperado tener. Y con eso lo que digo y pruebo es que vas a tener muchos escalones y no necesariamente como lo hicieron contigo es lo que te va a tocar vivir, ¿no? Entonces eso es parte de los paradigmas, ¿no? Bueno, es que a mí me criaron X, a mí me criaron Y. Bueno, ok, pero hoy en día tú no creas como X o no crías como Y, porque no tienes la misma sociedad, no tienes el mismo contexto, no tienes muchas cosas. Entonces velo todo, o sea, desecha lo malo, quédate con lo bueno, y que eso bueno sea, como yo te decía, la cajita de herramientas con las que ellos tienen, que ellos, el padre y la madre se tienen que ocupar por vivir y ser testimonio diario de vivir en valores, actuar en valores y en integridad, sin tener que decirlo, es simplemente un modo de vivir que tú debes, es decisión hacerlo o no, pero si tú decides hacerlo y lo mantienes en el tiempo, no hace falta que tú hagas más nada, no hace falta que tú digas más nada, porque ya todo lo pudieron ver. Entonces, eso que ven, eso harán. Entonces, yo no tengo que ponerme en una tarima a dar un sermón, a contar una historia, probablemente anécdotas, probablemente historias cortas, pero no tengo que elaborar más de lo que yo entregué ya.
y eso que yo entregué, me lo entregaron a mí. Entonces, pero ojo, desde esta posición personalísima que yo te digo, en ese contexto de hace 26 años, tuvimos que hacer, bueno, nos tocó vivir mucho ajuste en cuanto a cómo tú te conectas con tus hijos, con tus muchachos, independientemente de tu condición. Y por supuesto, hubo muchos retos en el camino. Pero hoy en día, a pesar de todo, de lo que tú entiendes, wow, hubo dificultades, hubo obstáculos en el camino, policía acostado, bache, hoyo, hueco, como usted le quiera llamar. Cuando yo me paro hoy y miro hacia atrás, no es solamente un tema de que yo percibo que es, sino que de alguna forma lo que yo veo que quedó y veo cómo ellos construyen, básicamente, pues, o sea, tú dices, oh, bueno, como aquí como que pareciera que se hizo un buen trabajo. Sí, lo que pasa es que como se dice, pues los puntos se conectan cuando uno mira hacia atrás, ¿no? No están hacia el frente. Entonces, lo cierto es que visitamos la paternidad y la maternidad desde un espacio, de un cuarto totalmente oscuro, donde no tenemos más nada que aquello que también vimos. Y entonces nos toca ese discernimiento de entender qué tanto de eso quiero mantener y qué haría diferente y cómo lo haría diferente. Entonces creo que lo que puedo rescatar de lo que estás comentando como una manera de que las personas o los papás puedan verlo como accesible, pues primero define quién quieres ser tú como persona, quién quieres tú que tus hijos vean todos los días, cuáles son los valores que te sostienen, cuáles son los principios que tienes, hacia dónde quieres. Mientras tú estés más claro dentro de la incertidumbre, ese es el espejo que vas a reflejar en ellos y que la construcción se vea posterior. Yo estuve mucho tiempo, no a ciegas, estuve muy presente, pero sin pensar que ese presente iba a ser el resultado del futuro. Uh-huh. ¿Me explico? Correcto. Entonces, sí. En este momento, que la mayor ya está por irse, es cuando empiezo a mirar hacia atrás y dije, ¿qué hice? ¿Qué construí? Realmente el examen, ese examen de conciencia no es nada fácil, porque también te consigues con muchos, me equivoqué, no tenía que haber hecho esto y me dejé comer por la ira en este momento, o me ocupé mucho más del trabajo, es un cuestionamiento bastante complicado, pero creo que te saca de un estado de inocencia y te permite actuar con mucha más claridad, que en este momento, antes de que se vaya, estoy actuando como en piloto automático, pero en función de hacerlo muy rápido para crear las memorias útiles, las herramientas necesarias que posiblemente ella pueda absorber con mucha más propiedad en estos últimos año y medio que le queda acá. Entonces, creo que definir quiénes somos, no como padres, porque esa escuela es de todos los días, no tenemos la lección ya aprendida, pero sí entender a qué persona estamos construyendo todos los días y cómo eso se parece a lo que yo quiero que mis hijos sean. ¿Sí? No sé si capto la idea. Sí, y de hecho el resultado del examen te lo van a dar con el tiempo. Es el que más, esas son las notas que más rápido vas a querer ver, pero no, la vida no te la va a entregar cuando tú quieras. Sí te la va a entregar, pero a su tiempo. Ok, entonces, ¿cómo vive un duelo? ¿Has tenido algún duelo en particular? Se pasan muchos en la vida, pero no quiero que me cuentes el duelo, sino ¿qué mindset debe tener desde la mentalidad del hombre para manejar los duelos? Ustedes son como, lo manejan diferente, uno exterioriza más, de repente llora, comunica, ustedes lo manejan de alguna manera diferente. Es una súper buena pregunta. Mira, sí, claro que lo hemos vivido, todos hemos vivido duelo, por supuesto. Hay diferentes tipos de duelo, yo diría, ¿no? El duelo en el más, o sea, mi papá y mi mamá viven, así que todavía ese no lo he vivido y busco tratar, aunque nunca uno jamás va a estar listo por más experiencia ajena que uno tenga. Hay gente, por supuesto, de la familia muy cercana, uno crece y hoy, hoy, de hecho, nos enteramos de la muerte de un tío lejano, por así decirlo, en Europa, mayor, por supuesto. Entonces uno dice, wow, no puede ser. Y 2 segundos después tú dices, no, bueno, es que sí puede ser, porque uno va creciendo, la gente va envejeciendo y lo único cierto es eso, no hay más nada. Voy a irte dando cosas que probablemente no son normales de escuchar con relación a eso, para luego darte la respuesta de cómo manejo yo esto. Cuando me dirijo en conferencias y en grupos pequeños o en grupos ampliados para hablarle a la gente de lo que significa cómo vivir en propósito, siempre uso una imagen que es muy fuerte, pero
esa imagen, finalmente tú con el tiempo te das cuenta que la gente te dice, yo me acuerdo de esa imagen y solamente viendo esa imagen me acuerdo de todo lo que tú nos dijiste. Yo busco tener una imagen de una lápida. Le pido a la gente que se imagine que tarde o temprano todos tenemos la nuestra. Y por ahora viene solamente, por ahora hay pocos datos allí, ¿no? Está fecha de nacimiento, está quién yo soy. Tú sabes que típicamente entre la fecha de nacimiento y la fecha de partida hay una rayita, y esa otra que tú no sabes cuándo va a ser. Entonces yo le digo a la gente, mira, finalmente tú lo que tienes que hacer es entender varias cosas de esa imagen. La número uno es, tú no controlaste lo primero, porque aquí nadie decide cuándo nace, uno nació y ya. Te pusieron el nombre, ni siquiera eso tú controlaste, ¿no? Lo que está abajo, que si acaso alguien quiere escribir algo de quién tú eres, bueno, de eso te tienes que ocupar tú. Pero sobre todo, como tampoco controlas el segundo evento, porque eso tampoco lo controlas, ocúpate de la rayita. Entonces yo en la imagen yo le digo entonces a la gente lo que se acuerda, sí, la rayita, porque la rayita es la vida, la rayita es lo que estamos haciendo esta noche, lo que hicimos ayer y lo que vamos a hacer mañana. Entonces cuando uno entiende a un nivel superlativo que tú no entiendes, tú no controlas lo primero y no controlas lo último, los procesos de pérdida humana, empiezas a verlos desde otra perspectiva. Es decir, si no controlamos lo primero y no controlamos lo último y sabemos que eso último va a suceder y uno tiene que aceptar que eso va a pasar, ¿no? Aquí quiero introducir un componente dentro de parte de lo que me define. Yo soy creyente y sucede que como mis ojos no están puestos en este momento, en este paso, en este plano, sino en lo que sigue, eventualmente yo acepto que efectivamente ese tipo de cosas va a pasar y entonces lo que busco es correr sobre la rayita. Entonces, cuando mis procesos de duelo están en una aceptación de que eso era parte de lo que tenía eventualmente que suceder, dado que no lo controlas, y entonces es vivir en dolor, porque aquí nadie puede decir que no hay dolor. Yo me conduelo muy rápidamente, soy muy sensible con el momento, con la gente, así la conozca poco, porque es un dolor difícil de transitar. Lo único distinto, vamos a decirlo así, es que me he ocupado con los años es buscar cuál es el propósito que hay allí en eso. Inclusive con esa pérdida. Sí, entiendo. No, es trágico, por supuesto que va a ser trágico. Yo en ningún caso quiero tan siquiera que se entienda que se minimiza, no, y para nada. Pero ya no es simplemente el no está, sino el proceso, porque eso eventualmente iba a suceder. Entonces es, ¿qué aprendimos del proceso y qué aprendimos del duelo? Porque ahí suceden muchas cosas. Ahí hay un proceso de aprendizaje que básicamente en algunos casos no se observa, en algunos casos sí se observa. Y entonces lo que termina pasando es un manejo distinto cuando yo observo el dolor y entonces paso de alguna manera a entender que eso se puede gestionar de otra forma. Eso implica otros niveles, por supuesto, dirá, ay, bueno, Gustavo lo hice fácil porque, no, de hecho, yo lo he vivido de cerca y he vivido el de cerca de mucha gente con la que yo he estado el día anterior y al día siguiente, pues dejan de estar. O sea, dice, pero yo tan siquiera lo vi ayer, a mí eso me tiene que pegar como efectivamente me pega. Lo que busco es darle una nueva perspectiva a ese proceso desde mi creencia, en donde a mí me da paz y me da madurez para poder entender el manejo del duelo, esencialmente, en su extremo, que hablando de un duelo, de una pérdida física de un ser querido. Ahora, estando tan cercano, bueno, yo temo decir que puedo equivocarme si lo digo, pero creo que la formación de 4 hijos ha sido como esa semillita que de alguna forma se te encendió en algún momento determinado para precisamente ocuparte de hablarle a jóvenes. Así es. Y educarlos desde el liderazgo, desde la influencia, me gusta llamarlo más que liderazgo, porque está como resiliencia y como propósito. Entonces, bueno, desde la influencia, desde la manera de proveerle posibilidades a otra persona para que vea las cosas de una manera diferente, para que refuerce su potencial, para mostrárselos, y yo
también creo que esa es una edad bastante delicada, de mucho discernimiento, de muchos encuentros entre situaciones y cambios fisiológicos, donde no necesariamente estamos listos, que nosotros en nuestros tiempos hemos aprendido a caminarlo, aprendiendo una lucecita a la vez, y que ahora ellos tienen la oportunidad de recibir información al respecto, ¿no? ¿Qué llevó a Gustavo a dedicarse a hablarse a los jóvenes, a crear una fundación que le habla a ellos? A mí me parece muy interesante porque yo he sido testigo aquí de ver niños, de ver jóvenes 17, 18, 19 años renunciar frente al servicio, al cliente, porque ya no aguantan la situación. Hay otros elementos que influyen ahí, la manera de supervisar, la gerencia, la tolerancia, la manera de comunicación. Hay otras cosas que interfieren en el ambiente laboral. Pero ¿cómo preparamos a estos jóvenes, que eso es un agente que no podemos controlar, para primero definir lo que no es normal, que por el hecho de que lo hayan visto o lo hayan vivido sus padres no quiere decir que sea normal, puede ser un nivel de tolerancia de nosotros mayor? Y cómo le dibujamos a ellos el liderazgo sin necesidad de estar dentro de una organización, sin traje y corbata. ¿Qué compone un liderazgo del que tú estás tratando de llevarle a los jóvenes? Ok, a ver, ¿cómo lo abordo? ¿Cómo empezaste con esta historia? Sí, déjame darle desde el principio. Lo voy a conectar con algo que te decía hace un momento. Era un buen día en donde yo dije, yo tengo que tratar de hacer algo para que cuando esos muchachos, efectivamente, cuando hablaba de eso y le di vueltas a esa idea, hablaba cognitivamente, por supuesto, cómo hacer para que ellos llenen una caja de herramientas con lo que realmente van a necesitar más adelante. Esa fue mi primera pregunta. Todavía la recuerdo, por supuesto. Primero, tengo que asegurarme de que esas herramientas las puedan usar en cualquier momento, a cualquier edad, no importa la carrera que estudien, no importa en el país en el que estén, sepan poder utilizar herramientas que le van a ser necesarias para el resto de su vida. ¿Cómo llenar? O sea, primero, el cómo llenar se transformó en el mecanismo de comunicación que finalmente hoy en día comenzó con este servidor en un salón de clase, y hoy en día es materia en un colegio, ¿no? Con nota y con 4 promociones y un grupo de apasionados como yo, pero yo no les puedo decir de otra manera a ellos que queda una semilla y eso ya creció y se han formado por lo menos yo diría unas 4, 5, yo diría que 6 promociones, inclusive antes de yo venirme, con estos principios y estos valores. Yo no disfrazo nada, yo hablé de integridad, hablé de propósito y puse herramientas. Ahí son los 2 grandes pilares, los 2 grandes ejes fundamentales. ¿Qué es lo que, o sea, ocúpate por saber para qué estás aquí y hazlo con integridad? Entonces, por una cosa no va divorciada de la otra. Debes hacer las 2. O sea, una tienes que hacerla con esto o desde esto, pero si esta es un paquete, porque es complicado y hay personas que se le va la vida y no lo logran, no lo entienden, no lo consiguen, pues déjame decirte que es igualmente aún más preocupante que no se entienda o no se maneje o no se haga o no se practique cualquier ejercicio público o privado en la vida con grietas en el carácter, ¿no? Es decir, con problemas de integridad. Entonces decía, esas son las 2 grandes herramientas, como decirte, un destornillador y un alicate. Vamos a ver si con eso empezamos a construir. Ya luego vendrá el martillo y luego vendrá los demás, el destornillador más grande, el más chiquito, la pinza más grande, el más chiquita, pero yo con eso tengo que poder comenzar. Y eso fue lo que por ahí arrancó todo, porque, y para complementar un poco esa respuesta, con el tiempo, o sea, yo en este tema del descubrimiento, de entender a las personas y tal y todo eso, fue inclusive antes de que naciera mi primer hijo. Por lo tanto, ya yo venía viendo lo que hoy en día creo que muchos pueden coincidir. Yo no quiero etiquetar, pero bueno, digamos que como va la sociedad hoy en día, que va como de retroceso, sostiene más o menos, según la fuente, o los estudiosos o los libros, eso puede tener unos 60, 70 años, hay unos que lo fijan en la última década de los 60, en donde hay como un antes y un después, en donde comienza el deterioro social, pero a nivel global,
en donde todo comienza con una crisis de integridad por falta, o sea, es decir, donde el lema era faltarle respeto a la autoridad. Entonces, eso nace en los Estados Unidos, particularmente en esa década, y eso fue como una pandemia, eso se viralizó en el mundo, lamentablemente, y todavía se cabalga en función a eso. Por eso basta con ver noticias en cualquier país en donde pareciera que no importa que se irrespete la autoridad. Y la contraposición es que, como yo recuerdo que cuando a mí me sacaron la licencia, a mí me enseñaron a manejar, yo veía lo que hoy en día, ahí, dependiendo del país se puede entender o no, pero digamos, yo veía un fiscal de tránsito a 300 metros y yo iba frenando. Para mí, esa persona que estaba parada ahí, para mí, más que el uniforme, la institución para mí era un símbolo de respeto. A mí me enseñaron a respetar la autoridad porque había un régimen de consecuencias. Bueno, hoy en día no hay respeto a la autoridad, y en muchos sitios el régimen de consecuencias no existe, no se ve, no llega, no se aplica. Entonces yo decía, bueno, si así, ojo, así venimos, ¿no? Entonces decía, si así venimos, el mundo no va a cambiar, el mundo va a seguir navegando en eso, por un montón de cosas o variables que no vamos a hablar hoy. Pero yo decía, ¿qué puedo hacer yo para que de alguna manera eso se sepa? Y como te decía, independientemente de lo que tú hagas, lo que tú estudies, para donde quiera que tú te vayas, para ti eso sea un asunto importante. Porque si tú desde temprano no respetas la autoridad, no vas a respetar a tu papá, y tú posteriormente tampoco vas a respetar a tus hijos. Y así. O sea, no hay manera. Eso es así. Entonces, yo mejor intercepto esto ahora, desde donde yo puedo, pero con eso en mente, ¿no? Y lo que posterior, bueno, eso como base, ¿no? Pero, aunque digamos como que el pitch que yo realmente buscaba explotar era: ve y busca la razón de ser por la cual tú estás aquí. No lo vas a poder hacer si todo esto que está aquí no está entendido. No, a la edad de los muchachos, por supuesto, todo lo que estamos hablando ahorita aquí, bueno, es un poco difícil de comunicar, ¿no? Eres un ser social, así que tienes que trabajar en grupo, no puedes andar solo. Y la presión del mundo ahora mismo es a tu primer millón tú solito. No, tú no necesitas de nadie más, y ahora puedes usar la inteligencia artificial. Renuncia a tu trabajo, ya tú no tienes ni siquiera por qué estar trabajando en una compañía. ¿Para qué? Ya es apártate, vete solo, usa ChatGPT y ya, o sea, y además tú te mereces eso. ¿Cómo enseñar lo que significa la recompensa a través de un proceso? Es una recompensa en el tiempo, no con retardo, sino una recompensa basada en un proceso y con mérito, y no las recompensas anticipadas, porque aquí todo el mundo quiere ahora lo más rápido posible. Es decir, es como un conjunto recopilas como los valores, como que parte de lo que fuimos y de lo que aún sostenemos. ¿Cómo puedo transferirte eso? Que no, independientemente de la época que estemos o de las edades que tengamos, son útiles, que es como la definición de los valores. También darle una pintura de esto que yo digo, bueno, sí podemos alimentarnos, hay mucha flexibilidad, hay mucha toma de decisión en la generación actual, que nosotros nos limitamos en hacer. Pero yo también soy partidaria de lo que tú dices. Hay cosas de ética, de profesionalismo, que podemos sostener en el tiempo, de tolerancia, de entender si está bien o no, de saber poner límites o no, que creo que la escuela es nuestra época para ponérselas a ellos, porque realmente no la conocen, y con esta ligereza que estamos en este momento, esta rapidez, pues ni siquiera hay tiempo para pensar que para ellos eso sea relevante, porque adicional a que no lo conocen, ¿no? Y por eso también es importante lo que dejamos en casa. ¿Hay algo en particular en este recorrido que has llevado enseñando a los jóvenes? ¿Hay algún tema en particular que ellos te hayan planteado? ¿Hay algún feedback de parte de ellos que te diga a ti, esta es la inquietud de un joven de 17 a 24 años, por ejemplo? ¿Hay algo en particular que tú digas, o no están claros, o este es lo que ellos le preocupan y que creen que no está siendo atendido? ¿Has recibido alguna información? Bueno, fíjate, a lo largo del tiempo quizás no tengo una respuesta directa para eso. Te voy a decir dos cosas que sí comúnmente vi, ¿no? Y que estoy seguro, y sigo viendo, ojo, atención con esto, sigo viendo. Lo primero es que si tú hicieras, o sea, si le tiraras estadística a eso, es una minoría quien está claro
en más o menos qué es lo que sigue, ¿no? Y te lo voy poniendo inclusive desde el punto de vista más elemental. Yo te diría, no se tiene que poner, o sea, no te sea negativo, ni tienen que criminalizarse el asunto, pero, o sea, digamos, no está mal que tú en tercer año no sepas que vas a estudiar en la universidad, no está mal, porque tú estás todavía viendo, estás a la mitad del liceo, por así decirlo, digamos, a mitad de todo eso, todavía no lo sé, estoy viendo. Y ok, vas al próximo año que sigue y tú dices, ok, bueno, ya tienes un año más, no, bueno, yo todavía no sé, sinceramente, bueno, ok, tienes todavía un año más para ver, pero lo que pasa es que yo vi muchos muchachos en quinto año que todavía realmente no estaban, yo aprendí a ver a través de los ojos y de las miradas y del lenguaje corporal, y yo me daba cuenta, habían pocos sinceros que levantaban la mano y todavía decían, mira, no lo tengo totalmente definido, tengo dos opciones, o el más atrevido decía, tengo 3 opciones y ando en esto, y podían tener como que, bueno, es A o es B o es C, pero otros que lo decían y tú veías, esto no es de él, esto está puesto, él está siguiendo la corriente, típicamente la corriente de casa. Y yo te voy a decir una cosa, ¿no? Yo fui medio tirapiedra con eso, ¿no? Se le puede poner un nombre medio rebelde. Sí, o sea, trataba de que cuando eso estaba en la mesa, yo buscaba, bueno, que déjame tratar de ver cómo aprovecho el momento como para descubrir de pronto las causas. Y las causas, mira, son de los más normales, aunque tú no lo creas. Por ejemplo, ¿qué quieres estudiar tú? No, yo quiero estudiar medicina. Oye, interesante, en el país siempre, en todo país siempre hace falta pues los médicos, porque ellos son parte de la primera línea para responder. Sí, bueno, sí, lo que pasa es que en mi familia es de médico, entonces tengo que estudiar medicina. Wow, ok, va por un camino que no quiere, ni modo, no le queda de otra, él se va a quemar y tarde o temprano o va a ser un médico frustrado, triste, o va a abortar en el camino, tranquilo, ¿no? O sea, son el tipo de cosas que uno usualmente ve. Recuerdo también, bueno, entonces, si voy a tu pregunta, aunque parezca sencillo, parezca tonto, el tema pero real, porque yo sé que se hace, pero para mí no es completo, y es algo que yo pudiera así cuestionar, el detectar de manera temprana el talento. Hoy en día hay pruebas vocacionales que le corren a los muchachos. Entonces, ok, está bien, o sea, se puede ver en base a, una cosa es la vocación, otra cosa es con qué tú vienes en esa caja, en términos de tus talentos, ¿no? Porque todos tenemos. De hecho, para otra conversación, pero no me acuerdo ahorita el autor, pero conmigo hicieron unos ejercicios tempranos de detección de talento, y me refiero con un empleador, y ese método te dice que tú tienes 34 talentos con los que tú naces, y solo 5 son los preponderantes. Terminas trabajando de los 5 con 3, y en uno eres el mejor, ¿no? Entonces, tú ves cómo va decantando. Pero si nadie te ayuda, si nadie te apunta, si nadie te dice, si nadie te acompaña, eso es algo que tú probablemente no vas a descubrir fácilmente, o típicamente no lo vas a hacer, y entonces ahí te sales del dicho que dice zapatero a sus zapatos. Sí, pero bueno, ¿y cómo sé yo si soy zapatero? Sí, ¿no? Sí. O sea, sí, entonces no, eso falta, también falta esto, pero también yo vi otras cosas, por ejemplo, y esos son momentos y anécdotas gratificantes, donde yo sí recuerdo que había gente que yo preguntaba, recuerdo claramente, yo siempre lo cuento como una anécdota muy bonita de ese periodo, que una chica que levantó la mano, que casi se le sale el brazo, recuerdo de quinto año, en un colegio en Caracas también, en otra zona, en la ruta, para los que me escuchan que son venezolanos, y esa chica levantó la mano violentamente, entonces dijo, yo quiero estudiar odontología, y yo con mi predisposición, el usual, seguro tiene, familia de odontólogos, y yo le pregunto, ¿qué te lleva a estudiar odontología? Porque me pareció una carrera muy bonita y con un componente vocacional realmente importante. Entonces me dicen, lo que pasa es que hay mucha gente en el mundo que está triste porque no sonríe, y no sonríe porque no tiene una buena dentadura.
y la gente se cohíbe de reír porque no tiene yo quiero trabajar en la dentadura de la gente para hacer que la gente tenga una oportunidad de sonreír y ser feliz. Porque como dice ese cuadrito que tienes tú en ese estudio, o sea, be the reason for someone smile today. Entonces, sonríele a alguien para que ese alguien, tú no sabes si tú le sonríes a esa otra persona y eres el motivo de sonrisa a esa persona. Entonces yo agarré y dije, oh, wow. Yo volteé, vi a mis compañeros y dije, esto es uno en miles, pero te consigues también con esa gratificación que, como verás, no tenía absolutamente nada que ver con un componente social, ni presión, ni en mi familia hay, sino con algo que tú vas, o sea, tú tienes claro que ese tipo de respuesta responde, lo va a hacer en cualquier parte para donde vaya, para cualquier país en el que se mueva, y va a haber algo, o sea, eso nunca va a terminar en ella, porque yo me imagino que va a ser una sonrisa más, ahora voy otra sonrisa más, otra sonrisa más, otra sonrisa más, ¿sí? Entonces, O sea, ¿qué no vi? No vi eso, pero ¿qué sí vi de gratificación? Esta anécdota que te... Sí, ahorita antes de hablar de cómo defines tú el propósito de vida, cómo lo colocas para que las personas puedan como que poner una pieza al lado de la otra y decir, ok, yo lo estoy construyendo, porque ciertamente toma mucho tiempo. Y por eso me llama la atención cuando dice, bueno, es que salen del liceo y no saben qué hacer. Bueno, te puedo decir mi experiencia, yo me fui a inscribir en recursos humanos y cuando llegué al salón para firmar la inscripción y pagar, me fui por administración industrial. No tengo ni idea por qué, pero yo fui a inscribir por relaciones industriales y terminé siendo administración industrial. Pero yo tampoco tenía idea porque lo que yo quería hacer eran cosas totalmente diferentes que en teoría desde mi casa eso no se veía como una carrera. O sea que si yo te digo lo que yo tenía en mente para estudiar, no fue lo que yo elegí para eso. Porque en ese momento hay un sostén, hay un soporte allí que te tiene que acompañar en el proceso en esa edad y no necesariamente están de acuerdo. Entonces, no quisiera que los jóvenes o los papás que se lo vayan el día de hoy se vayan con el sinsabor de que si mi hijo no sabe qué tiene que hacer, está desubicado. No, ese no es el tema. Sino, bueno, que tiene que ser observador, atento, preguntarse, mira, ¿para qué soy bueno? Aunque es una edad como que complicadita donde ellos se sienten como que estoy feíto, no sé quién soy, pero bueno, entonces, bueno, ¿para qué puedo ser bueno? Buscar estas herramientas de test vocacional que los pueda alimentar, ayudarle una orientación, buscarse un profesor de confianza, que lo haya acompañado diferentes años, que tenga esa observación de, bueno, ¿qué tú has visto en mí? Entonces, darse ese permiso de preguntar, que no significa que estén desorientados, sino que están buscando el espacio acorde para que pueda identificar. Entonces, creo que esas herramientas le quedan bien tanto a los papás, porque también los papás somos responsables de proveer esos entornos o esas herramientas para ellos, ¿no? Correcto. ¿Cómo le describes el propósito de vida? Para mí tengo 48 años y te puedo decir que lo entendí a los 45. ¿Okay? O sea, yo no a los 17, ni a los 18, ni a los 22, ni a los 23, estaba ocupada siendo mamá y trabajando, inmigrando 2 veces. O sea, que no tenía como que el tiempito para decirme qué te gusta hacer. Y en ese espacio de tiempo, precisamente haciendo lo que siempre había hecho, que era trabajar, estar en el ambiente administrativo, supervisar y gerenciar, estaba más perdida o sea, estaba como desubicada, vacía, aun cuando estaba ejerciendo lo que en teoría sabía hacer. Y cuando decidí renunciar a todo eso, fue que, bueno, pero es que tienes que descubrir para qué eres buena. Yo estaba en un hoyo tan profundo que lo que quería era dormir. Y si tú me hacías las preguntas típicas del Ikigai, yo no te tenía respuesta para ninguna. Y más hondo me metía, ¿no? Entonces yo pienso que esa herramienta es muy poderosa, pero no todos estamos en el mismo estado, en el mismo momento, en la misma situación, con la responsabilidad de responder esas preguntas. Entonces para mí al principio eso fue una herramienta muy invasiva. Y fue cuando empecé a preguntarme por el sentido, que me motivaba, que le conseguí coherencia a que después del sentido de alimentarme yo es que puedo conseguir un propósito que es para dárselo a los demás. Entonces, ¿desde qué punto de vista tú describes el propósito a una sociedad o a una etapa tan vulnerable como la adolescencia y tan rebelde? ¿Cómo le describes tú el propósito a ellos y cómo los acompañas a ese descubrir? Bueno, es una pregunta, claro, yo te puedo dar varias respuestas desde lo fácil, ninguna lo es, porque si lo fuera, el mundo fuera distinto. Así que es también una realidad con la que hay que vivir. Yo la frase que busco interponer ahí de hecho yo, digamos, tuve que encapsular un mensaje y a ese mensaje le puse un nombre y ese nombre fue el camino del líder. Okay. La palabra camino busqué conectarla con yo diría, con anécdotas reales mías, vivencias, lo cual generalmente siempre busca, o sea,
no es lo mismo que tú leas a que tú escuches una narrativa que te busque atrapar. Entonces yo procuré, bueno, ¿cómo conecto todos los puntos? Entonces yo dije, déjame hablar un poco de mi testimonio, pero también déjame hablar de historias personales mías de mi infancia y de mi adolescencia, con lo que yo quiero que ellos se lleven. Y entonces mi charla lleva, la que siempre le comento a ellos, lleva ese nombre. Y la primera visual en esa lámina, en donde yo me quedaba haciendo una introducción relativamente larga, era una carretera con curvas, ¿no? Entonces esa imagen con una carretera con curvas. Y entonces yo empecé a llevo a los muchachos en un ejercicio de que realicen o que se imaginen qué pasa. Fíjate tú, ¿no? Todo comienza porque a esa edad, bueno, yo no manejaba a los 15, yo comencé a manejar creo que un poquito después, a pesar que me empezaban a dar algunos tíos por ahí escondido los volantes, pero yo aceleré muy rápidamente a partir de los 16, 17 por ahí. Pero te sorprende, muchachos con 15 que ya manejan porque le dan los carros, etcétera. Pero bueno, esa es otra conversación. Yo lo que quería era ponerlos en el carro, que ellos tomen el volante de su carro. Vamos a hacer este recorrido conmigo, ¿ok? Entonces, listo, todo el mundo está aquí, las manos en el volante, no lo veo ninguno, figurativamente, por supuesto. Bueno, enciendan que vamos. Entonces yo les iba contando la historia de qué pasa cuando yo recorría trayectos muy largos con mi papá y con mi mamá en vacaciones, y que yo estando en una edad temprana, o sea, no hay muchacho que no se duerma en la parte de atrás de un carro, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Entonces, había trayectos que yo, por más que yo quería estar pendiente, yo me dormía. Pero yo me dormía porque eran trayectos largos. Y porque en el camino, si no había algo que me enamorara, que me atrapara, que me mantuviera entretenido y no había más nada que hacer en la parte de atrás del carro, pues yo me iba a dormir, ¿no? Y no solo yo, sino también mis hermanos. Entonces mi papá y mi mamá nos enseñaron a jugar entre los, ¿no? Entonces por ahí iba como que fomentándose cierta distracción para tratar de no dormirnos, nos terminábamos durmiendo y probablemente cuando despertábamos ya habíamos llegado. Entonces, parte de toda esa ilustración, más ciertas otras historias, yo le decía, estoy también este camino con curva, ustedes son los responsables de tener ese volante, no yo, ustedes. Yo estoy de copiloto, escúchenme, estoy de copiloto con ustedes ahora, pero yo no estoy manejando. Y esto es una cosa que no tiene una recta, esto es cosa que tiene curva. ¿Qué pasaría si ustedes entonces comienzan a dormirse y a permitir que otros manejen por ustedes acá? ¿Para dónde creen que va a parar ese carro? Venía las respuestas naturales de cosas como esas, ¿no? Entonces, ¿a quiénes le manejan? O sea, es decir, a ti te está costando, o sea, ¿quién de los que está aquí está agarrando un carro por primera vez? Y muchos levantaban la mano. O sea, por supuesto, tu primera experiencia de manejo, tú no quieres que nadie te toque el volante. Ese carro es mío, ¿no? Entonces yo decía, ¿a ti te parece que está bien que tú me prestarías ese carro si te lo dan? Pues, por supuesto que no. Eso, bueno, vamos entonces, ya que entendimos ciertas cosas, ya que ustedes defienden ciertos temas y los pueden entender, yo les voy a echar el cuento. La vida es esto, ¿no? Entonces, en muchos momentos, esto es una sola, o sea, esto es pura curva. La vida poco va a tener de rectas para que ustedes se descuiden. Ustedes deben normalmente siempre estar pendientes de todo lo que está pasando a su alrededor. Porque si usted se duerme y yo soy de copiloto y a usted le pasa algo a mí también, bueno, en la medida que usted va a ir creciendo, y en la medida que ustedes van avanzando, van a tener que ser responsables no solo de ustedes, sino también de ciertas otras personas. ¿Quién quiere trabajar en una corporación? Todo el mundo quiere ser gerente aquí, todo el mundo levanta la mano. Bueno, adivina qué, vas a tener que estar pendiente de la gente, por lo tanto, tú no te puedes dormir con el volante en la mano. De ese carro también se salen todos los que están contigo. Padre o madre, todos quieren tener hijos, sí, algún día está, bueno, entonces, si usted se va por allí, por ese barranco y el carro no sigue, pues también está siendo responsable de lo que allí hay. Entonces, todo eso lo que hacía era como que generar el pavimento para terminar entonces yo de meter el último mensaje y era, bueno, en el camino de la vida precisamente nosotros estamos llamados a terminar esa carrera bien en algún lado. No hay cosa más incómoda que usted se siente a manejar ahorita aquí y usted no sepa para dónde va. Pues que usted se va a montar en el carro con un poco de culpa y sin saber para dónde va. No, bueno, claro, hay que ir a algún sitio. ¿Sabrían cómo definir ese algún sitio? Bueno, sí, yo tengo un mapa, ok, ¿y de qué se compone? No, bueno, tiene dirección, tiene un trayecto, tiene un tiempo, tiene un espacio, tiene un cálculo. Bueno, eso es la vida. Y más vale que a ti te lleve a donde tú quieras ir. He visto muchos llegando donde no deberían. Y se tienen que devolver y pierden el tiempo. Les enseño el valor del tiempo también en esa conversación. El valor del tiempo es muy importante para todos nosotros y sobre todo los que tenemos cierta edad. Ellos no entienden el valor del tiempo, pero sí lo entienden cuando se dan cuenta que llegan a cierta edad y que todo lo que, o sea, es decir,
Todo lo que no aprovecharon ya no lo pueden hacer, porque no tienen un día más, tienen un día menos, y les pongo la rayita otra vez. Entonces, o sea, no es una cosa psicológica donde los voy, tú sabes, llevándose por un tema precisamente la forma en la cual yo lo comunico es una generación, un despertar y una conciencia completamente distinta. Ahora, ese es el cómo la transitas, no cómo la consigues, ¿ok? Entonces, yo comienzo desde un estadio un poco más humano para ellos, que es que cómo tú transitas eso, y entonces luego te traigo ok, ¿y cuál es el destino en el mapa entonces? Entonces, bueno, voy a la primera parte entonces de tu pregunta, y es, el propósito es algo que tú consigues, no que te dice. Te voy a decir dos preguntas disparadoras, como lo hicieron conmigo en su momento. ¿Qué harías sin que te pagaran? ¿Qué te hace reír? ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te hace despertar en la mitad de una noche? Literalmente, ¿qué te quita el sueño? Generalmente no viene la respuesta en ese momento. No viene. Y hay gente que se queda, ya va, déjame anotar eso otra vez. O sea, es decir, y sienten como que si están en un examen que tienen que contestar en ese momento. Le digo, no, llévense eso. A quienes yo sé que no voy a volver a ver, o sea, yo igual les digo, lo mejor que pueden hacer es volver nuevamente a repasar esas preguntas una y otra vez, con intencionalidad, una y otra vez, porque yo les aseguro que una de ellas tiene respuesta. Y no la va a tener, no, ya la tiene. Lo único que tienes que ir es a tu archivo, a tu archivo del dolor a veces, ¿no? Eso es una categoría, eso es un concepto de un masterclass que yo vi en algún momento de las 15 leyes de John Maxwell, y hay una que tiene que ver con el archivo del dolor, que es el tipo de cosas que tú vas guardando ahí, que te duele mucho, que tú vas sacando y vas guardando para olvidarte de eso. Entonces, a veces eso está allí, está en otro archivo. A veces eso ya tuvo una respuesta. Lo que pasa es que yo no soy intencional en ir hacia atrás. O probablemente tengo lo que ser es despierto, porque esa pregunta o esas preguntas, o una o todas, van a tener respuesta en algún momento. Entonces yo tengo que estar atento a eso. Es decir, te comencé con la que más incomoda. Es decir, ¿qué harías sin que te pagaran? Pues todo el mundo quiere dinero en este momento. O sea, espérate, 9 de 10 conversaciones de dinero, que para mí es el mal, la raíz de todos los males, ¿no? De acuerdo. 9 de 10 dinero. Entonces, no, pero espérate un momento, digo, ¿cómo que, bueno, y qué hay para mí y tal? O sea, es que tú ves, o sea, todos estamos inundados, ven a la primera clase, pero la primera no, pero entonces, que estés gratis, tranquilo, pero entonces te vienes para casa y yo te voy a decir una cosa, no está mal, o sea, es decir, yo diría, es una forma de vida y necesitamos, ok, pero ¿qué te apasiona a ti? O sea, ¿qué te parte en 1000 pedazos y tú te vuelves a unir, te vuelves a partir? Y tú harías sin que te pagaran. Debe haber algo. Bueno, yo le pudiera estar hablando a esa gente, a los muchachos, todos los días sin que me paguen. Yo siempre digo, denme tarima, que yo me monto, yo busco la forma. Porque mi galardón, mi retribución, es decir, cuando yo tenga que rendir el examen final, hablando de examen, como dijiste tú hace rato, estaba en una conversación en estos días, decía, cuando a mí, basada en mi creencia, cuando a mí el Señor me llame a su presencia y me diga qué hiciste con lo que yo te entregué, yo voy a decir, yo hice todo esto, porque ese don que tú me diste, yo lo puse al servicio de eso. No cuánto dinero acumulé, no cuántos hijos tuve, no cuántas carreras estudié. Yo siempre le he dicho, hay personas que realmente se dedican a servir y hay otras que solo saben prestar servicio. Yes. Entonces, esa diferencia, yo me he conseguido a muchas personas que incluso enseñan sobre el propósito de vida, pero tú le dices, mire, ¿qué tal si haces esto para tal parte? Y no, es voluntario, no va a pagar. No voy. Claro. Y yo... Está ahí, esa es la pregunta clave. Ahí tú te das cuenta y se revela. Como turbio ese propósito. Yo entiendo que hay que vivir, pero fíjate que cuando yo te digo que yo estaba así como que, ¿para qué soy buena y qué puedo hacer? Y yo todos los proyectos que he hecho en los últimos 2 años, ninguno ha sido pago, ninguno. Pero lo he hecho con tanta intencionalidad y con tanto amor que no me importa. Entonces yo dije, bueno, al principio tienes que vivir de tu propósito. Entonces lo que te gusta hacer, tú tienes que monetizar. Y yo decía, Dios mío, ¿pero cómo hago eso? Entonces tenía una presión al principio y me frustraba porque no estaba pasando nada. Entonces hubo un episodio de un podcast con una joven y ella me dijo,
Mira, yo trabajo en lo que soy buena, en lo que tengo destreza, habilidad, talento. Eso yo lo hago por trabajo. Pero yo después que salgo del trabajo vivo en mi pasión y hago lo que me gusta hacer, aunque no me pagas. Pero ese trabajo me permite sostenerme en lo que, en lo que me gusta hacer. Entonces eso me hizo un clic inmediato y empecé a meter un currículum en todos lados. Entonces fue cuando empecé. Entonces yo te digo, ¿qué tú haces? Yo trabajo para sostener mi pasión. Eso es lo que yo hago en este momento. Entonces, eso es una buena manera de ir, porque yo al principio me estaba volviendo loca, Gustavo, y decía, Dios mío, porque yo no puedo vivir de mi propósito. Pero significa que el vivir no es literal, es realmente brindarte calidad de vida, es vivir feliz, contento, en paz de lo que estás haciendo, aunque no te pagase. No significa que vas a vivir financieramente de esa pasión. Si al final ese es el resultado, pues genial. No hay nada más sabroso que estar sonriendo y viviendo lo que te gusta y que aún a partir de eso puedas vivir. Pero no es el camino único, que es lo que quiero que se entienda. No es el camino único. Hay algo que me gustó mucho que comentar, que no necesariamente que vivir del propósito, y es esa conexión con lo que a ti te gusta, la pasión que lo harías sin que nadie te pagara y te lo haces a cualquier hora, el tiempo se te va como ni cuenta te da. Pero hay algo cierto, que el propósito no significa estar feliz todo el día. Que el propósito tiene sus altos y bajos. Es una montaña rusa donde puede tener mucha frustración. Y lo que te sostiene es precisamente esa conexión con ese algo que harías aun cuando las cosas están difíciles. Si quieres hablar un poquito de eso, eso me gustó mucho porque también se tiende a romantizar el propósito, ¿sabes? No, el propósito, tú estás en plenitud todo el día y haces todo el día lo que te gusta. Y yo, wow, no, yo le dedico unas horas nada más. Bueno, eso no existe, ¿no? Entonces, déjame arrancar por una realidad que es incómoda. Pero es que nosotros en este paso efímero que tenemos en esta vida, que by the way, ya lo dije al comienzo, ¿no? No controlo ni cuando llego ni cuando me voy. Por lo tanto, ni siquiera trabajo con la presión de decir, yo en estos 70 años mentira, nadie tiene eso por cierto, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, hay otra realidad, o sea, pragmático en ese sentido. Uno en esta vida se viene a pasar trabajo. Es decir, nosotros, o sea, aquí pasamos trabajo. O sea, yo te voy a decir que hay una manera, es una cosa de contraste, ¿no? Pero aquí se sufre, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es aprender a sufrir bien, porque de que voy a sufrir, yo voy a sufrir. Desde que nací, yo sufrí porque yo tenía hambre y nadie me entendía. Cada vez que me caía, los puntos que tengo de las cortadas que me di, los desencuentros amorosos, las materias que me rasparon, los carros que choqué, las condiciones económicas que van y vienen, las enfermedades que paso, la gente que se va, la separación de la familia en este mundo en el que estamos. Entonces, si alguien quiere ver algo bueno de eso, debe haberlo, como digo yo, que es el tema de qué aprendí dentro del propósito de ese evento para mí en mi vida. Pero ¿quién puede decir que bueno, para chocarte el carro, maravilloso? ¿Quién planea pasarle a chocar el carro? No, que fulano le dio cáncer y un mes de vida se lo llevó al cáncer. ¿Qué hay de bueno ahí? O sea, eso lo vemos en el mundo, porque el mundo es así, no porque yo lo quiero hacer así, es porque el mundo es así, no porque la vida es así. Precisamente lo que el caminar y vivir en integridad sobre el propósito y dejar el mundo mejor de como tú lo estás consiguiendo, dejando un testimonio para los que siguen, transformando vida, es lo que sopesa un poco este contraste que hay. Esos son los momentos de gratificación, la chica que está estudiando ontología porque quiere dar una sonrisa a la vida. Hacen que todo, o hacen que muchas cosas valgan la pena. Esa conversación con tu hijo, con tu hija, a la distancia, que te dice, papá, queda tranquilo que yo estoy contigo. Eso hace que la cosa sea distinta, porque el peso de muchas cosas tú lo ves venir hacia ti. Oh, sí. Al menos que tú, voy a introducir otro concepto, al menos que tu cosmovisión de la vida sea distinta. Pero el hecho de que tu cosmovisión te haga con otros cristales ver el mundo distinto no aleja la realidad de que hay cosas malas pasando. Niños que se mueren de hambre, guerras que hay, bombas atómicas que van a caer aparentemente. Es decir, yo puedo en propósito, puedo transformar corazones, puedo ver heridas, pero me conduelo con aquel que, ¿no? Entonces, yo no soy ajeno a eso, yo miro eso, en el mundo hay eso, ¿no? Entonces,
con la subida y la bajada, la cosmovisión lo que hace, mi misma manera de ver desde donde decido hacerlo, me da un poco de tranquilidad, me da un poco de paz y me da gratificación, ¿no? Versus la realidad, que yo no busco cambiar la realidad, eso está ahí. Sí, la cuestión porque se dice mucho, como te digo, como se ha comercializado de tal manera, donde te ponen uno con una carrera con el tiempo, donde, no sé, te digo en 5 días cómo descubrir tu propósito. Entonces tú llegas al quinto día y no tienes ni idea. Y te dibujan el camino, el recorrido final. Mira, así debería lucir cuando ya tú consigas tu propósito. Pero nadie te explica cuánto costó conseguir ese propósito. Claro, qué camino tuviste que recorrer para eso. Y qué significa a partir de que lo descubres, cómo transitar el propósito, porque quiero que el propósito es algo que solamente tú tienes claro. Sí. O sea, es tu propósito y lo que tú necesitas para que ese propósito se haga, tú tienes que buscarte las maneras de cumplirlo, porque solo tú vas a saber qué necesitas para que ese propósito se cumpla en la manera en que tú lo ves. Entonces, ese recorrido también vale la pena dibujarlo. No es así, hazte estas 5 preguntas y lo descubriste y el curso costó tanto y después te suelto y después la gente no sabe ni siquiera qué hacer después que lo descubre. Eso me parece bastante como ese descuido de intencionalidad que tú estás comentando. Desde el 2023 esa palabra se convirtió para mí súper importante, porque mira, así tú seas muy malo haciendo lo que haces, si tú le pones intención y realmente quieres hacer las cosas bien, tú vas a buscar la manera de hacerlo lo mejor que puedas con lo que en ese momento tienes. Entonces la intencionalidad para mí es súper importante y es demostrable pues, que el camino, el propósito no se vive en una línea recta. El propósito es vivir la vida con una intención, pero que va a tener muchos obstáculos, y lo que te sostenga en esa pasión por lo que estás haciendo es lo que va a permitir que la superación de esos mismos, ¿no? Y casi todo creo que vamos a tener y a tener que atravesar lo mismo. Te pongo mi caso, ¿no? Fue muy natural. Hay que decir, bueno, yo comienzo acá en este colegio, le hablo a un salón, que es lo peor que puede pasar. Bueno, que me vaya bien y me vuelvan a decir que vaya. Eso fue lo que pasó. Y entonces volví a dar un segundo salón, y luego un tercer salón, y luego un cuarto salón. Y entonces la próxima pregunta es, bueno, esto aparentemente tiene sentido, ¿por qué no buscamos más colegios? Bueno, empezaron a pasar cosas normales, ¿no? Como por ejemplo, esto no es lo que yo hago, esto es lo que me apasiona. Yo no voy a dejar de trabajar, ¿no? Tengo que ver cómo hago para multiplicar, vaciarme en otros, que por cierto es parte de lo que me apasiona, ¿no? Y entonces digo, yo para poder llegar a más colegios, yo tengo que tener más gente. No puedo ser yo solo, yo no me puedo multiplicar. Yo para poder estar, o sea, es que no hay manera práctica de poderlo hacer. O sea, si quiero estar en varios colegios con los muchachos de tal y tal edad a la misma hora, porque todos estudian en la mañana, pues yo no puedo estar en más de un colegio al mismo tiempo. Simple. Entonces, tengo que buscar gente. Entonces, ahí comienza el afán y la preocupación de decir, bueno, ¿cómo esto no se cae? O sea, ¿cómo yo no tiro la toalla? Yo no, esto es muy grande, esto es mucho más grande que yo, no me puedo rendir. Entonces, ahí es donde, tú mencionaste una palabra que por donde yo quiero ya como que conectar y cerrar ese punto, y es que generalmente el tema del acompañamiento, hoy en día la palabra de moda es coaching, yo más bien busco ser mentor y buscar diferentes mentores en mi vida para que me sostengan en el tiempo, ¿no? Al cual yo le pueda rendir cuentas. Por cierto, un mentor te acompaña, un mentor es una caja de resonancia al cual tú le rindes cuentas de tu vida, del aspecto de tu vida al cual tú le has dado licencia para que él esté allí y que te continúe diciendo, dale por aquí, no te metas por acá, te vas a estrellar, tira para adelante, porque no has pensado en esto. Gente que va mucho más adelante que tú, probadamente sobre eso. Y yo creo que la velocidad con la que la gente se tira presiones en este momento encima, además lo hacen con personas que no tienen ese testimonio, que no tienen ese recorrido, que lo que buscan de pronto es hasta cobrar por eso, y cuando ves sus vidas, tú te preguntas si era la persona correcta a la cual tú confiarle o de la cual tú estabas pensando que era un faro de referencia cuando realmente pues no es. Entonces el tema del acompañamiento es fundamental, pero desde una perspectiva también muy particular y muy distinta como estamos en este momento acostumbrados a ver. Porque he visto muchos de esos acompañamientos
que no terminan en finales felices. Luego, gente cercana que ha participado en la nueva onda. No voy a hablar de personajes porque no se trata de eso, pero gente que al comienzo maravilloso, y no, voy a viajar para tal sitio porque ahí tal, y voy a pasar unas semanas porque eso es una experiencia y una cosa de liderazgo y tal, de propósito. Y tú escuchas hablar a esa persona ahorita, mira, yo no quería ver ni pintura, solo que quería era dinero y no sé qué cosa, que nunca parto. No hay realmente una separación entre lo que tiene que ver con y ya es otra conversación, pero ese proceso de acompañamiento que tú dices que la persona tiene que tener para recorrer ese camino, es necesario hacerlo desde una perspectiva que realmente acompañe el propósito. Desde el servicio, total. ¿No? Entonces, no es fácil. Tiene su subida y su baja. A todo el que nos va a escuchar, puede decirle, eso es lo que le espera, pero hay una gratificación con el tiempo producto de eso. Si yo miro hacia atrás, es que este es siempre mi cierre en la conversación. Yo comencé en un colegio dando una charla que eventualmente un colegio, un papá, una charla, para terminar con un grupo que da una materia de liderazgo en un colegio, que comenzó primero sin ser remunerada y hoy en día es remunerada. Entonces, pasó en 6 meses, como todo el mundo quiere ahora, los tres pasos para, no existe así. Eso, todo tiene un momento, todo tiene un tiempo. Y hay mucho ensayo y error en el camino, hay mucho ensayo y error. Entonces, eso precisamente es lo que te permite validar si lo que estás haciendo tiene algún sentido y cambiar la estrategia de ejecución y ir redefiniendo y viendo dónde vas a ir. Y hablando de ensayo y error, antes de despedirme, me gustaría saber cómo relacionas tú a la juventud con la equivocación, en entender que este proceso que van a vivir, del cual lo estás creándole herramientas de liderazgo, todo el componente que viene allí, que tú consideras que los pilares fundamentales, pues me comentaste que era la integridad y descubrir para qué eres bueno, o sea, a qué te quieres dedicar. Entonces, bajo esos pilares, ¿cómo le dibujas el panorama de que equivocarse está bien siempre y cuando no sea provocado? Porque yo también entiendo que la gente, no, es que me equivoqué, es que estoy aprendiendo. Sí, pero ¿cuántas veces te vas a equivocar lo mismo? O sea, estás aprendiendo como mucho. Entonces, bueno, crear esa separación de que el equivocarse está bien, pero cuando la equivocación viene realmente de la inocencia y que no sabes lo que estás haciendo, y la equivocación es parte del aprendizaje, ¿no? Y no una justificación de no intentarlo mejor. Sí, bueno, eso puede tener, eso tiene dos, o sea, depende de quién se lo diga, ¿no? Si se lo digo a un muchacho, se lo voy a decir de una manera, si se lo digo a alguien que está un poquito más entrado en edad, se lo voy a decir de otra manera, pero no, los principios van a seguir siendo lo mismo. Está bien, yo creo que tú hiciste una definición idónea, o sea, es decir, tú está bien que te equivoques. Yo me equivoco todos los días, porque busco aprender todos los días. Yo, después de ciertas cosas, uno va como que, ¿no? Aquí ya esto yo lo aprendí, no tendría que volver nuevamente a hacerlo así. Entonces, lo que pasa es que con eso, yo, aunque digo una cosa, la innovación y la curiosidad, yo lo fomento. De hecho, yo en esa edad le digo, tienen que ser curiosos, porque eso se aprende, o sea, eso se perdió, eso se ha perdido. O sea, yo digo, las grandes innovaciones siempre han nacido de una curiosidad, ¿ok? Entonces, si a ti te da miedo equivocarte, entonces eso puede, en su raíz, si tú analizas pasos para atrás, a lo mejor tú estás matando una curiosidad, porque ¿para qué voy a decir algo? ¿Para qué voy a inventar si me voy a equivocar? Y me van a tachar como que, no, venga, equivóquese, aprenda, y adivine que aprendió una manera distinta ahora de no volverlo a hacer. Vamos y siga, ¿no? Es decir, pero vamos y siga, vamos y siga, vamos y siga. Y ¿cómo se conecta eso con la integridad? Bueno, la realidad es que hay muchas personas que se equivocan y tapan y hay muchas personas que están en un entorno en donde ven que otra persona se está equivocando y tapan también. Digo, cultura abierta de aprendizaje con reconocimiento de un evento para aprender, pero no puedes mentir, no lo puedes ocultar, ¿no? Sí, me parece interesante verlo así de esa manera. O sea, es que todo empieza desde el momento en que te equivocas. Sí. Y ahí viene, o sea, no es equivocarse y ya luego lamentarse, sino, ok, me equivoqué, okay, aquí tenemos que sentarnos y vamos a analizar este error. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó el error? ¿Qué me trajo? Ese error me enseñó algo. ¿Qué me enseñó? Entonces, ¿qué de ahí me sirve para moverme? Es como, yo les digo, bueno, este error es un punto de partida. Este error surgió aquí porque hay algo que no has visto y este error te está invitando a que, bueno, hay algo que no, tienes que voltear la mirada, hay algo que no estás viendo. Entonces,
por eso pero también les digo que el error es no provocado, no es una excusa, es una validación del proceso. Así es. Gustavo, ¿cómo te gustaría despedirte, además de darte las gracias por haber compartido conmigo para grabar, por haber tenido la disposición de acompañarme, de traer temas? No teníamos, como siempre vengo a los podcasts, no tengo nada preparado ni establecido, yo simplemente escucho y de ahí voy sacando las preguntas previamente, pues conociendo al invitado en contexto de qué es lo que hace. ¿Cómo te gustaría despedirte el día de hoy? ¿Qué quieres aprovechar que la gente pues recuerde de este episodio contigo para que después nos ofrezca pues la manera en que se puedan conectar contigo y dónde pueden visitar incluso el podcast Genoma del Líder? Está bien, seguro. Wow, mira, hemos hablado de tantas cosas. ¿Cómo resumirlo? Mira, a mí me encantaría que la gente se lleve algunas cosas independientemente del momento de vida en el que esté, el rol que tiene en la sociedad, el trabajo que tenga, si es papá, no es papá, es mamá, no es mamá, no importa, ¿no? Hay varias cosas que son importantes. Uno, sea que este tema de dejar un testimonio, o sea, el ocuparse por dejar un testimonio que busque responder una pregunta incómoda, es decir, ¿cómo te gustaría que hablaran de ti cuando ya tú no estés? Entonces, una pregunta con la que yo quisiera que la gente se quedara. Porque nos ha tocado, creo que a todo el que nos va a escuchar, seguro ha estado en sitios en donde ha ido a velatorios, ha ido a entierros, en los momentos, tú sabes, más difíciles en esos momentos, y ahí tú escuchas quién era la persona, no quién él decía cuando estaban, no, ahí es donde tú escuchas realmente quién era esa persona y sale de manera muy natural. Entonces, ocúpese con temor y temblor realmente de responder esa pregunta. Creo que ahí yo creo que podemos encerrar todo lo que hemos hablado, ¿no? Porque ser padre implica un acercamiento intencional a lo largo como proceso, dando principios y valores, y en consecuencia, si yo hice ese trabajo conscientemente bien a lo largo del tiempo, cuando yo no esté, mis hijos y sus hijos dirán, aquí estuvo y él me enseñó y él me dijo y yo soy lo que soy. Por eso entonces creo que, y sobre todo los temas que hablamos en esta casi hora 40, es muy complejo, siempre que de pronto ese sea como que la respuesta a la pregunta más importante que quisiera dejarles a lo que nos van a escuchar, ¿no? Y nos van a ver más adelante. ¿Cómo te pueden contactar? ¿De qué manera pueden ubicarte si deseas que escuchen el podcast? Sí. Bueno, como bien decías, me pueden escribir en @donlopensa en Instagram y también en Twitter, me consiguen igual, DON Lopensa, LOPNZA. Bueno, me imagino que lo vas a publicar igualmente tú. Ahí lo van a ver. Pero es para una charla, ¿no? O sea, es decir, quien quiere escribirme, yo con muchísimo gusto, soy muy accesible en ese particular, aunque ustedes no lo crean, producto de que esto que estamos haciendo, cualquier cosa que entiendan que yo hago, lo voy a hacer en un marco desde la cercanía. Yo vivo de otra cosa, ¿no? Entonces, mucho de lo que yo he estado haciendo últimamente también lo van en ese podcast, como bien saben, el Genoma del Líder, que lo mencionaste ahorita. Precisamente yo lo que quise fue empezar a dejar cápsulas, he ido espaciándolas un poco, pero con el compromiso de hecho, me he hecho acompañar con invitados y le he dado un corte o un giro últimamente para dejar un poco más de sustancia, pero en el Genoma del Líder, si lo van a ver, está lo que es esencial para tú descubrir y transitar ese camino. Entonces lo hago igual entregando principios, valores, herramientas y anécdotas, o sea, que vienen a nivel personal o vienen también de invitados que generalmente siempre enriquecen full el espacio. Y bueno, de mi parte, gracias por la invitación. Bueno, gracias Gustavo por acompañarme, por hacer parte o hacer posible que este proyecto continúe y yo poder seguir alimentando de alguna manera ese granito de arena con un poquito de material para la biblioteca virtual, que en este momento es la forma en que nos alimentamos. Y bueno, tenemos la responsabilidad de ese testimonio, de ese legado, de dejar algo que sea útil en cualquier momento y ser consciente de qué estamos aportando y de dónde lo estamos haciendo para que pueda sostenerse en el tiempo. Y a mí no me queda más que despedirme, invitarlos a disfrutar de este episodio. Yo les he dicho, olvídense del tiempo, no vean los minutos ni las horas, simplemente agarren ese espacio para disfrutarlo y pueden estar haciendo cualquier otra actividad o simplemente sentarse a disfrutar de un espacio de aprendizaje, que cada historia que traemos con cada invitado, puntualmente si prestamos atención y tenemos una escucha activa, podemos descubrir mucho material, empatizar con otros procesos, entender otras realidades, ser testigo de cómo se viven
las diferentes experiencias con otros ojos, con otros lentes, y también identificarnos con ellos y decir, bueno, ese camino también yo lo puedo transitar, o si a esta persona le resultó, ¿qué puedo hacer diferente para también poder lograr los resultados? Yo soy Mariale y ha sido un gusto acompañarles. Los espero en este y todos los episodios que tenemos para ustedes cada domingo en tu podcast Encontrar. Nos damos